Hola, bienvenidos, bienvenidas a Amor Divino en Acción. Mi nombre es Lucía Maja Premaldevi y este es mi cuarto programa, el cuarto programa de este canal. El tema que nos trae hoy es vivir sin vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Y cómo nos ha condicionado en nuestra experiencia, en nuestros roles como seres humanos en la vida cotidiana. Acá en nuestro laboratorio de la vida vamos a observar la vergüenza como un patrón original heredado en el mito de la creación, en el mito de Adán y Eva, como los primeros seres humanos que fueron puestos en la tierra para experimentar al ser. En ese principio, según el mito, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaba para experimentar la vida en plenitud, experimentar el cielo, el paraíso. Solo tenían una observación: no comer del fruto del árbol prohibido del bien y del mal. En este laboratorio de observaciones vamos a tomar esta expresión como una observación y no como una prohibición, ya que la palabra prohibición induce a la tentación, ¿sí? Y vamos a tratar de quitarle esa carga densa o de mal a la palabra vergüenza o a esa experiencia, ¿sí? Que marca el principio de lo que queremos observar hoy como emoción limitante en la conciencia del ser humano y que nos marcó o neuroemocionalmente a través de las creencias, las religiones y de repetir y repetir y repetir este mito. Entonces, la vergüenza surge a partir del jardín del Edén y de la experiencia de Adán y Eva, en la cual comen del fruto prohibido, el fruto del árbol del bien y del mal. Bien, entonces Adán y Eva vivían en total inocencia en el jardín del Edén, en plenitud, experimentando la experiencia del paraíso. ¿Qué sucede en ese momento cuando ellos comen del fruto del árbol del bien y del mal? Tienen conocimiento de la experiencia, del deseo y del placer, que son motores de acción. Vamos a llamarlos motores de acción o motores de motivación como experiencia del ser humano. A través de esa primera experiencia de deseo y placer o de explorar la sexualidad como ser humano, toma conocimiento de la emoción de la vergüenza, al sentirse descubierto, al sentirse ambos descubiertos o desnudos en su alma y observados desde la conciencia, desde su propia conciencia, desde su propia autoconciencia, en un error. ¿Sí? El pecado, la palabra pecado significa errar en el blanco.
Y acá también podemos hablar de lo que significa los patrones heredados de desobediencia, los patrones heredados de los mandatos de las prohibiciones, todos los mandatos morales que surgen a partir de la experiencia, de la satisfacción de este primer deseo que conecta con el placer, el disfrute y el goce desde su libre albedrío. No lo vamos a observar como bueno o como malo, sino como una experiencia que marcó, ¿sí?, el inicio en el cual aparece la primera observación de juicio de la humanidad hacia sí mismo. O sea, se juzga a sí mismo a través de una conducta y la satisfacción de un deseo que tiene que ver con las emociones del mundo dual. Entonces, lo que toma conocimiento a partir de esa emoción, de esa satisfacción de ese deseo, es de las emociones del mundo dual, porque hasta mientras vivía en total pureza en el paraíso, experimentaba solamente la unidad, no había deseos. El deseo surge a través de esa primera tentación que sería el desafío de discernimiento y de utilizar la sabiduría en ese momento. La sabiduría como un modo de discernir lo que te hace bien o mal. No quiere decir que el deseo o el placer sean buenos o malos, sino que cómo nosotros lo observamos y cómo lo percibimos y cómo nos autojuzgamos a través de esa experiencia y de sentirnos desnudos ante un observador superior, surge el sentimiento de vergüenza y también el juicio, el autojuicio, la autocrítica, la culpa. Estas primeras emociones son las que nos desconectaron de la conciencia superior y de la experiencia del cielo. No la experiencia en sí, sino la emoción de vergüenza que bloquea nuestra expresión auténtica de seres, como seres divinos viviendo una experiencia humana. Pero también en esta primera experiencia, como hombre-mujer, se dio la oportunidad de experimentar el discernimiento, ¿sí?, esa capacidad que tenemos como seres divinos para experimentar en humano. Y a través de ese discernimiento y la dignidad, que es la capacidad de elegir lo que nos hace bien o mal, poder experimentar en la vida en plenitud, con gozo, ¿sí?, desde la gracia divina, que es aceptar todas esas cualidades divinas que ya tenemos para experimentar plenamente la vida. Las emociones que son sombra, que aparecen en ese momento al experimentar la dualidad, son la vergüenza y la culpa. Así que son como las emociones raíces que dan origen a todas las otras emociones que no nos permiten expresar nuestro ser auténtico en la vida humana. Y fueron reafirmados culturalmente, ideológicamente, a través de la repetición de ese relato del Génesis y de la creación. Pero si lo observamos desde un estado de conciencia de que todo eso sucede en nuestro interior y desde nuestra mente y desde nuestra conexión divina con nuestro ser, y
de la necesidad humana de experimentar el placer, el goce, el disfrute de la vida, no es ni bueno ni malo, sino simplemente cómo nosotros experimentamos o cómo tomamos la experiencia, cómo la percibimos internamente, nos va a dar la sensación de bueno o malo. Pero en realidad no existe en sí lo bueno o malo. El bien o mal es una expresión para regular internamente nuestras emociones o sentimientos. Cuando algo nos duele, podemos volver a nuestro centro desde esa armonía. Entonces, la vergüenza la hemos experimentado todos en de diferentes modos la hemos experimentado en nuestra vida. Y es la expresión primero de autojuicio, segundo de culpa y tercero el miedo que surge, el miedo al juicio externo, el miedo a qué van a decir, el miedo a qué van a pensar. Y eso juega como limitante para nuestra expresión creativa y verdadera y auténtica. Aparece la mentira, todo aparece detrás de ese primer juicio que surge con la tentación y el deseo de experimentar desde el libre albedrío. Y surge la vergüenza, surge al sentir la observación desde lo superior, de sentirnos desnudos en nuestra alma, en la experiencia. Entonces, ahí aparece el bloqueo de nuestros centros energéticos, que son primero, segundo y tercer chakra, que estarían asociados a la seguridad material primero, la seguridad, el sentido de pertenencia, el sentirnos seguros y contenidos en un lugar, el sustento, la garantía del sustento, la abundancia. En el segundo chakra, la creatividad, el gozar libremente de la vida, el gozar de la vida, que no tiene que ver solo con la expresión de la sexualidad, sino con el sentido que nosotros le damos a la vida y a las experiencias de la vida, nuestros proyectos, todos los proyectos que realizamos. Y el tercer chakra, la expresión de la confianza plena que teníamos en esa conciencia superior. ¿Sí? Entonces perdimos la confianza en esa conciencia superior al desconectarnos nosotros y tomar la vida en nuestras manos, ¿sí? A través de nuestro libre albedrío, como si estuviéramos solos en el mundo y desconectados de esa conciencia divina o de nuestra esencia. Entonces, la vergüenza también fue tomada como un modo de condicionamiento social, o la sociedad nos condicionó o fuimos condicionados inconscientemente por ese mito que surge allá en el jardín del Edén. Y fuimos programados neuroemocionalmente con ese patrón que repetimos y repetimos. Entonces, tomar conciencia de las emociones que supeditan nuestra acción es trascendente para nosotros poder vivir la expresión del ser auténtico en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras acciones, en todos nuestros roles, observando lo bueno o malo solamente como un moderador interno de nuestro sentir interno y de nuestros deseos.
al hacernos esa observación, la conciencia superior, oh Dios, si comiereis del fruto del árbol prohibido del bien y del mal, seréis como dioses. Eso somos. Somos co-creadores con Dios. Somos como dioses, pero no desde el personaje, sino desde el saber, desde las cualidades que tenemos como seres divinos para experimentar en la vida humana, con todas las cualidades del ser divino para experimentar en la vida humana los deseos que son el motor de acción que nos da el sentido de la vida en lo material. El deseo es un motor de acción. El deseo descontrolado lleva a la desarmonía. El deseo moderado por una inteligencia superior o por un discernimiento puede conducirnos por una vida plena. Entonces, y acá surge también en ese principio, ¿sí?, en este mito del jardín del Edén, surge también, aparte de la conciencia del bien y del mal, aparte de surgir el juicio como una primer observación negativa hacia nuestra conducta, surge la experiencia de la dualidad, porque en principio solo se experimentaba en el cielo como unidad. Y acá, en lo material, bajando la conciencia hacia los chakras inferiores, experimentando las emociones duales, experimentamos lo que sería el infierno. ¿Sí? Como una polaridad, no como como una expresión de castigo. ¿Sí? Si nosotros recordamos que somos seres viviendo una experiencia humana y nos automoderamos internamente a través de la autogestión de nuestras emociones, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro vivir en armonía, podemos traer ese cielo a la tierra, liberándonos de esos patrones neuroemocionales o neuroquímicos de las creencias ancestrales. Hoy por hoy estamos viviendo como humanidad un momento maravilloso en el cual tenemos la oportunidad de expresarnos como seres divinos en humano, en la tierra, experimentando las cualidades elevadas del ser en humano, experimentando el placer, experimentando el gozo de la vida, experimentando el amor en los vínculos y las relaciones, desde lo sano, sintiendo que pertenecemos a algo superior, liberándonos también de ese concepto de haber sido erradicados del paraíso o de esa conciencia de paraíso donde todo es abundante y todo está a nuestra disposición. Observar la vergüenza como un moderador interno nos puede permitir trascender conceptos y liberarnos.
particularmente experimenté la vergüenza a partir más o menos de los 7 años. La vergüenza, la timidez. Y me tuve que ingeniar en mis personajes para crear un personaje que fuera superpoderoso para poder salir al mundo. Recordemos que la palabra persona significa máscara. Entonces vamos creando máscaras para afrontar las situaciones del mundo, pero interiormente están nuestras emociones, nuestro sentir y nuestro pensar. La vergüenza no nos permite expresarnos como seres auténticos porque inhibe nuestro comportamiento, reprime, nos lleva a reprimir y a esconder lo que sentimos, lo que pensamos o nuestros deseos más profundos. Vivir sin vergüenza no quiere decir hacer lo que sea, sino asumir la responsabilidad de nuestra experiencia como seres humanos, trayendo las cualidades divinas para experimentar en plenitud la vida, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Así que la idea de desprogramar esos patrones originales nos va a permitir liberarnos en plenitud de todos los condicionamientos y trascender el concepto dual. Experimentamos la dualidad, lo bueno, lo malo, me duele, no me duele, pero experimentamos desde el ser consciente de que ya estamos en el paraíso y traemos esas cualidades del paraíso a la tierra. Y para eso tenemos la capacidad de discernir, la sabiduría y la dignidad. La dignidad, que es la capacidad de elegir lo que nos hace bien o mal. Muy bien, te invito a autoobservar esa emoción de vergüenza, si es tu caso, y trascenderla desde el amor, tomando conciencia de que antes de que existiera la vergüenza, ya existías como un ser luminoso, existías como un ser luz, un ser con toda la pureza, y que viniste a la tierra a experimentar la abundancia del ser, gozando de la vida y a experimentar el estado de gracia en la tierra. Gracias. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el programa siguiente. Te invito a suscribirte a mi canal, te invito a darle like, te invito a comentar, te invito a activar la campanita. Y si quieres una consulta personal, puedes contactarme a través de mi mail que está en la cajita de descripciones. Soy Reiki Master o maestra de Reiki, como es mi formación, la que me permitió conectar con la energía vital y con la conciencia del ser, con la conciencia espiritual. Así que la activación de la curación o de la sanación se produce también a través de la palabra y no solo a través de las manos. Gracias. Y si sientes vergüenza, te dejo un tip. Conecta con tu segundo chakra, y si no sabes cuál es tu segundo chakra, puedes averiguar cuál es tu segundo chakra.
Visualizas una esfera de luz naranja brillante dentro de una esfera gris, turbulenta. Visualiza o recrea la sensación de que esa esfera naranja se expande, se expande, se expande hasta disolver toda esa nube gris que representa la vergüenza contenida en tu campo de energía. Abrázate con amor, abrázate con paz, envuélvete en luz y siéntete digno de experimentar con gozo la vida en la tierra. Gracias. Bendiciones.